Hola a todos, soy Juanma del equipo técnico de Origen y empezamos con esta presentación o con este webinar. En este caso vamos a presentaros las novedades de SolidWorks 2024 en esta tercera sesión. Las sesiones anteriores, como ya sabéis, podéis acceder a ellas desde nuestra página web. En la sesión 1 nos hemos centrado en las novedades de SolidWorks CAD, que podéis, como hemos dicho, recuperar este vídeo. Novedades del módulo de pieza, de ensamblaje, chapa metálica, piezas soldadas, entre otros. En la sesión 2 nos hemos centrado en ecosistema, viendo novedades de simulation, de electrical, de PDM, de plastic. Y en esta última sesión vamos a ver las novedades del ecosistema de 3D Spirit, que nos permite ampliar nuestros horizontes e ir un poco más allá, por ejemplo, volcando nuestros diseños a la nube, con trazabilidad, con simulación, con fabricación, etc. Todo esto vamos a verlo a continuación, pero antes de ver ese índice con todo el contenido, vamos a hacer dos presentaciones. La primera, Origen, somos una empresa que lleva aportando soluciones desde 2005. Nuestro foco principal está en el cliente, en ofreceros una atención personalizada y específica para ustedes en concreto y en intentar aportar el mayor valor a las personas. Por eso, de todo el ecosistema de soluciones que distribuimos, siempre hacemos una consultoría previa para conocer vuestras necesidades y ver cómo podemos aportaros más o cómo podéis mejorar vuestros procedimientos con estas herramientas. Seleccionamos las herramientas que encajan con vuestras necesidades y con ustedes y hacemos esa implantación y esa formación. Y después de esa formación siempre van a surgir más dudas o siempre va a haber incidencias o consultas. Por lo tanto, después tenemos un servicio de postventa donde damos soporte para solucionar esas incidencias, consultas y dudas. Y por último, siempre nos gusta destacar que tenemos acuerdos con diferentes universidades y centros de formación, donde lo que hacemos es intentar aportar un método os ayudamos para que podáis incluir SolidWorks o una herramienta de diseño como SolidWorks dentro de las universidades o del plan de estudio de las universidades o centros de formación. Antes del índice me gustaría darle un toque más personal. Vamos a lanzar ya la webcam para que esta comunicación sea un poquito más próxima, más cercana. Y como ya sabéis, soy Juanma, yo soy de San Fernando de Cádiz, pero llevo mucho tiempo trabajando en Sevilla y también llevo bastante tiempo trabajando en Origen, más de 6 años dentro del equipo técnico. Como hemos dicho anteriormente, nos encargamos de preventa, apoyando al equipo de ventas, implantaciones y formaciones y el posterior soporte. Mi formación es de ingeniero industrial y como ya sabéis, me encanta la música. No me distraigo mucho más con esto. Volvemos a la presentación y vamos a lanzar ese índice. Vamos a empezar con Cloud Services y después os voy a proponer un índice adicional, que va a ser donde vamos a dedicar o vamos a estar más tiempo, para que veamos cómo podemos ampliar esta entrada en la 3D Experience. ¿Qué son los Cloud Services? Tenemos un webinar en nuestra página web y también en el canal de YouTube, donde hablamos solo de Cloud Services, pero queremos hacer un pequeño paréntesis en esta presentación para que hablemos de esta novedad. ¿Por qué decimos novedad? Realmente los Cloud Services, aunque van incluyendo ciertas novedades que vamos a ver a continuación, ya existían anteriormente. Simplemente es un nuevo paquete, una nueva herramienta que se va a incluir con todos los servicios de suscripción de nuestras licencias de SolidWorks, con las nuevas licencias que se distribuyan a partir de ahora. Y va a ser una pequeña parte de 3D Experience de nuestra plataforma en la nube que nos va a permitir diferentes funcionalidades. ¿Cuáles van a ser esas funcionalidades? Por ejemplo, vamos a poder volcar nuestros diseños en la nube, poder tener trazabilidad de esos diseños, teniendo revisiones, versiones, etc. Y también, por ejemplo, sin ni siquiera subirlo a la nube, voy a poder compartir mis diseños con personas exteriores. Lo veremos a continuación. Vamos a ver algunas de estas novedades. Después, como esto es una herramienta o una entrada en la plataforma 3D Experience, si tenemos más necesidades, si encaja con nosotros, vamos a poder ampliar con diferentes roles, con diferentes capacidades mi plataforma. Si necesito simular, pues podría buscar una solución de simulación o de Simulia. Si tengo necesidades de fabricación, podría ver necesidades o herramientas de Delmia o herramientas de diseño orgánico que vamos a ver hoy, herramientas de gestión documental, etc. Pues continuamos con
primeras diapositivas, como ya hemos hecho en otros casos, lo que vamos a hacer es simplemente nombrar las opciones más importantes. Podéis irlas leyendo mientras que yo las destaco. Además, os comento que vamos a ver un vídeo en cuanto terminemos con todo este índice sobre Cloud Service. Y lo que creo que más os va a gustar de aquí va a ser las opciones de compartir un archivo. Con muy pocos clics voy a poder compartir un archivo con las personas que están dentro de mi empresa si tengo los diseños ya volcados en 3D Experience. Si no los tengo volcados en 3D Experience o si los tengo volcados en 3D Experience, también puedo compartirlos con personas externas con muy pocos clics. Crearemos un enlace permitiendo crear comentarios, medir y dibujar, incluso crear comentarios en esa pieza o en esa visualización de la pieza. Todas esas notificaciones de que nos ha llegado la pieza, de que se ha comentado, nos llegarán por email o por notificación en la plataforma 3D Experience. Y me va a permitir que además esa pieza no tenga que estar en formato neutro, porque esos formatos neutros los podemos aprovechar en nuestra propiedad intelectual. Podría estar en riesgo. Este archivo va a ser un archivo 3D XML que podría descargar si es necesario, no es obligatorio, y visualizar en otro software, pero solo podremos visualizar. Algo que quiero también destacar va a ser la opción de poder visualizarlo todo directamente en el navegador. No vamos a necesitar trabajar con un software adicional, que es algo que muchas veces cuando lo enviamos a nuestros colaboradores no les gusta instalar software adicional, así que no va a ser necesario. Es algo que me gusta destacar porque nos lo proponéis o nos lo comentáis mucho. Siguiente punto. Anteriormente no era necesario subir los diseños o nuestros componentes a 3D Experience, pero si los subimos vamos a tener funcionalidades adicionales. ¿Cuáles son esas funcionalidades adicionales? Solo comento algunas, hay muchas más que no vamos a poder ver hoy, evidentemente. Vamos a tener revisiones. Las revisiones me van a permitir tener una trazabilidad, un histórico de todas las estados de pieza aprobado que hemos tenido. Por ejemplo, la revisión A, que puede quedar obsoleta, puede pasar una revisión B, incluso podría tener las dos en paralelo si así lo considero oportuno. Y tendría todo ese histórico de mis piezas y de qué he estado montando en los diferentes productos que he vendido. Las tablas de revisión se actualizarán automáticamente cuando creemos nuevas revisiones. Y algo que me gusta destacar mucho es el almacenamiento seguro en la nube, que me va a permitir ubicarlo todo en la nube sin necesidad de tener que comprar o tener un servidor físico, ni tener que securizarlo, que es un riesgo cada vez más importante o una tarea cada vez más importante en nuestros servidores, ya que de eso se va a encargar si trabajamos con 3D Experience, Dassault Systems. Y además no voy a tener que estar preparándome esos backups de seguridad por si hay cualquier problema, ya que todo eso no estaría en nuestro tejado, sino que estaría en el tejado de la plataforma 3D Experience. Vamos a tener herramientas de búsqueda, herramientas de poder analizar todos mis productos mediante la herramienta de Product Explorer para ver toda la estructura del producto, visualizarlo directamente en la nube además. Y por último, de forma adicional, me gustaría comentar que podríamos tener ese flujo de madurez donde podríamos ver si algo está pendiente de aprobación, está todavía en diseño, si está obsoleto, si está ya lanzado o emitido, para que decir como si fuese definitivo. Todo eso podría hacerlo mediante un flujo de trabajo sencillo o un flujo de ruta o una ruta que me permite diferentes aprobadores. Además, voy a poder tener filtros para buscar en la estructura del producto de una forma más cómoda, incluso la herramienta de búsqueda de 3D Experience, que es muy potente. Vamos a tener también la posibilidad de crear tareas con un panel Kanban o incidencias que me van a permitir ver y gestionar todos los problemas que tenga en mi diseño o en cualquier otra forma. Podemos utilizar estas incidencias como más nos interese. Vamos al vídeo, vamos a empezar por la parte principal, que es compartir un diseño sin ni siquiera tenerlo volcado en la nube. Creamos ese link externo y le vamos a decir que vamos crear este link, este vínculo, solo para un usuario específico. Solo puede entrar esta persona concreta, que se llama Sam, y solo puede entrar ella con ese correo. Eso además vamos a poder revocarlo. Si Sam no tiene que seguir colaborando con nosotros, podemos borrar ese enlace. Como veis, podemos crear notas, comentarios, medidas y directamente como imagen. Además, podemos enviarle un mensaje con un comentario tipeado o escrito. Nos saldrá la notificación por correo directamente en la plataforma 3D Experience. Una vez
que lo abrimos, tendríamos esas imágenes directamente capturadas con esa inclinación y podría hacer ese cambio de diseño. Hemos saltado un poco, hemos hecho el cambio de diseño y vamos a crear directamente a la hora de guardar una nueva revisión. ¿Veis qué rápido podríamos hacerlo? Hay muchas formas de hacerlo. Además, podremos actualizar automáticamente, se trata de una herramienta integrada. Cada vez que se actualiza uno de los cambios, se actualiza nuestra plataforma. Aquí hemos cambiado el flujo de madurez. ¿Por qué es importante? ¿Qué nos puede aportar el flujo de madurez? Nos va a permitir saber en qué estado está siempre un diseño, si está aprobado o si no lo está. Actualizamos ese link y me permite que ese vínculo, que esta visualización en web, esté actualizada para mis colaboradores. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos bloquear los diseños. Tendremos esos dos candados en verde y en rojo. Si algo está en rojo, lo tiene bloqueado mi compañero Dan y yo no voy a poder editarlo. Y si algo yo lo tengo en verde, el resto de usuarios lo verán en rojo. Significa que solo yo puedo editarlo. Eso indica que nadie más va a poder utilizarlo. Vamos a ver esta herramienta que me permite ver toda la estructura del proyecto. Y además voy a poder jugar con los filtros. Tengo aquí las propiedades a la derecha y ahora buscamos aquí los filtros y vamos a decirle que solo nos muestre lo que esté congelado, es decir, que esté pendiente de aprobar, que aún no esté aprobado, tendría que revisarlo. Vemos que todo está correcto, lo revisamos y lanzamos esa ruta, que es ese ciclo de aprobaciones con diferentes aprobadores. Veis que tenemos dos aprobaciones en paralelo, hasta que no estén las dos, no estaría aprobado. Podríamos hacerlo de forma diferente, que solo uno de los dos fuese necesario para la aprobación. Aprobamos y en este estado nadie va a poder editar la pieza y para poder editarla necesitaremos una nueva revisión, por ejemplo B1, C1, etc. Después estamos viendo una pequeña visualización, viendo las propiedades que tenemos o que tiene este componente y arriba vemos ese panel donde tenemos tareas por hacer, tareas que están en desarrollo, en work y tareas que van a estar terminadas. Los comentarios lo podríamos hacer directamente en la tarea para que estén todos ahí guardaditos y ordenaditos y cuando terminamos lanzamos esa tarea a aprobar. Tendremos diferentes opciones de exportación y aquí podríamos ver directamente el modelo en diferentes aplicaciones. Y aquí tenemos cómo la plataforma 3D Experience no solo va a poder vincular esos cambios de diseño o esos diseños, sino que además tendremos soluciones de simulación que habéis visto, de fabricación, de gestión en la nube, etc. Una vez que hemos hablado de esas características más básicas del diseño o de los puntos necesarios que creemos que tiene que tener una oficina, ¿no? Con trazabilidad, gestión del producto, madurez, ¿no? Que nos gustaría ver una opción adicional, que nosotros hemos querido darle el nombre de ampliar horizontes. ¿Por qué se trata? Que desde esta opción inicial veamos cuáles son nuestras necesidades o veamos qué más necesitamos y veamos y ampliemos nuestra plataforma 3D Experience en consecuencia, si así lo consideramos oportuno. Por ejemplo, si necesitamos fabricar, Delmia o las soluciones de Delmia pueden ser las soluciones adecuadas, igual con las herramientas de simulación, incluso con herramientas de diseño, que vamos a ver herramientas adicionales. Aquí os lo muestro. Tengo aquí las herramientas de diseño de nueva generación, hemos llamado, que me va a permitir crear un diseño de una forma mucho más orgánica. Además, vamos a tener una herramienta o un ecosistema de herramientas o un portfolio de herramientas de Simulia, que Simulia realmente no es una herramienta así, es como un ecosistema o una marca de herramientas de simulación avanzadas, de simulación de alta capacidad. Y después lo que hemos llamado fabricación inteligente, donde quiero, que lo voy a repetir, que abramos un poco estemos open-minded, estemos abiertos de mente para que podamos ver soluciones de fabricación saliendo un poco de lo más clásico, saliendo de esos programas para crear un código geo, para crear la fabricación directamente, viendo incluso toda mi fábrica, un gemelo digital de mi fábrica directamente en mi plataforma 3D Experience. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver? Pues vamos a empezar con esa herramienta de diseño de nueva generación. Empezamos con una pequeña presentación y aquí lo que vamos a hacer va a ser
ese índice, resumirlo ligeramente o ver los puntos más interesantes. ¿Qué creo que puede ser aquí muy interesante? Ver primero qué vamos a hacer con X-Shape. Se va a tratar de poder crear formas complejas mediante herramientas o flujos de trabajo muy sencillos. Voy a resumirlo, voy a decirlo de nuevo. Esto podríamos hacerlo con SolidWorks, pero se trata también de darnos herramientas para poder hacerlo de una forma más cómoda y más sencilla. Tenemos aquí, por ejemplo, la herramienta del modelado de subdivisión, que ya existía, que me va a permitir, mediante esas formas primitivas, crear formas complejas, como si fuesen superficies o como si fuese una especie de arcilla digital, ¿no? De barro digital que voy a ir esculpiendo. Para mejorar la manipulación se han integrado diferentes herramientas, como la selección suave, que me va a permitir seleccionar de una forma mucho más cómoda dentro de mi herramienta X-Shape. Además vamos a tener la opción de borrar directamente o modelar directamente con un croquis, con la opción de superficie de malla o Net Surface. Y, por ejemplo, Working Zone es una opción muy interesante que me va a permitir definir un área de malla, un área de trabajo, donde vamos a poder trabajar en concreto solo en esa zona específica, permitiéndome simplificar la selección. Además, tendremos una opción que a mí me gusta mucho, que es la de reflejar, que me va a permitir crear un simétrico, una copia directamente en mi X-Shape y me va a permitir, si así lo consideramos oportuno, modificar esa copia sin necesidad de modificar la original o tener las dos copias independientes. Más opciones que tendremos dentro de XDesign me va a permitir, por ejemplo, bloquear un diseño, como ya hemos dicho anteriormente con los Cloud Services. Vamos a poder hacerlo con todas las herramientas, ya que aunque una forma sea más orgánica o sea paramétrica, vamos a tener que bloquear ese diseño para los cambios y que nadie más pueda utilizarlo. La herramienta de System Status, que me va a permitir asegurar y comprobar que la conexión es estable y segura con respecto al servidor, algo que nos habéis reportado que es muy interesante y que os gusta mucho porque os asegura que la herramienta está funcionando correctamente. Vamos a tener una identificación de los fallos de una forma muy gráfica, con ese pasa o no pasa en rojo y en verde. Y una herramienta de impresión 3D que me va a permitir ver cómo sería el resultado de esa impresión 3D, si necesito material de aporte o de soporte, cómo quedarían las capas, etc. Siguiente punto que vamos a ver va a ser una herramienta de diseño algorítmico. Me va a permitir, mediante diferentes operadores, diferentes parámetros, ir creando un diseño de forma generativa, ¿vale? Esto lo vamos a hacer mediante diferentes operadores, como estáis viendo en pantalla. Va a ser este modelado no orgánico, un método casi de hacerlo paramétrico mediante diferentes comandos, como estáis viendo en pantalla, que tienen nombres, y vamos a verlo también en el vídeo, ¿no? Evidentemente, muy cómodos, ¿no? Dar espesor, vaciado, relleno, partir, formas que podemos comprender y que casi que parecen ya de herramientas de diseño paramétrico. Y por supuesto, todas estas herramientas van a estar integradas entre sí. Puedo pasar de XDesign a X-Shape de una forma totalmente cómoda, incluso volcarlo en SolidWorks. Y por último vamos a ver el diseño de retícula, o Lattice Design, que me va a permitir, siempre digo que tenemos los dos enfoques. Tengo esta cajera realizado, este vaciado, y necesito reforzar mi modelo, o necesito rigidizarlo, y esto me va a permitir, esta herramienta de diseño de retícula me va a permitir crear esa estructura reticular para fortalecer ese modelo, o viceversa. Necesito aligerar peso, ¿cuál sería la fórmula? Sin perder o perdiendo la mínima rigidez o la mínima resistencia, creando ese cajeado y añadiéndole esa estructura reticular. Vamos a tener un asistente que me va a permitir ir paso a paso y vamos a tener una librería o una selección de retículas predefinidas por el sistema que yo voy a poder ir manipulando poco a poco. Vamos a ver a continuación el vídeo que tenemos preparado para mostrar todas estas novedades. Y como estáis viendo, empezamos por una forma primitiva que vamos a ir modificando. Siempre me gusta empezar a presentar esta novedad diciendo: este diseño lo podemos realizar mediante SolidWorks, pero necesitamos un usuario avanzado o necesitamos bastante tiempo de trabajo. Y creemos que es muy interesante esta herramienta porque complementa SolidWorks. Nos va a permitir trabajar de una forma muy cómoda y mucho más sencilla
para lograr el mismo resultado. Veis que todas las herramientas que veníamos viendo están también integradas dentro de 3D Experience y van a estar todas conectadas entre sí, lo que me va a permitir tenerlo todo integrado, ir cambiando de plataforma o teniendo tareas también aquí. Importamos un croquis y creamos esa forma primitiva, que sería como ese tocho de arcilla digital que decíamos inicial. Y ahora con esas formas de subdivisión vamos a ir modificando esa forma. Veis que puedo jugar con la cresta, de circularista para que esté mucho más aguda, mucho más suavizada. Voy a poder coger las diferentes formas de subdivisión y extruirlas hacia afuera. Voy a poder hacer toda esa manipulación, toda esa escultura digital que veníamos diciendo, para trabajar de una forma mucho más cómoda y creando esa forma orgánica, esa forma tan agradable visualmente que tenemos en pantalla. Tenemos las diferentes herramientas, vemos aquí cómo podemos alinear con un sketch para crear esa forma y aquí estamos utilizando esa herramienta de reflejar. Ahora, perdón, vamos a utilizar esa herramienta de reflejar. Y aquí tendríamos esa copia en la que hemos aplicado un giro. Tendremos las herramientas clásicas, ¿no?, que me va a permitir hacer una sección, ver si hay alguna zona, la inclinación de una zona y esa sección de malla que me va a permitir ver dónde hay errores y voy a poder modificarlo para que no me dé ese fallo. A continuación vamos a crear un pequeño saliente y ese saliente va a necesitar una operación de taladro o una operación de un vaciado circular. Y esto no vamos a tener que hacerlo siempre mediante la herramienta de diseño orgánico. Aquí veis que estamos utilizando la herramienta de selección suave para poder manipular con mucho más tacto, de una manera mucho más sencilla. Y hemos pasado a Shape, que es la herramienta de diseño paramétrico, y podemos diseñarlo ahí o directamente en SolidWorks. Podemos ir de una herramienta a otra de una forma muy cómoda. Tenemos aquí el System Status que me permite ver cómo se comporta mi equipo y una vez que he terminado con este diseño orgánico puedo continuar con el diseño paramétrico. Aquí tenemos las super superficies que me permiten cambiar de un tipo de operación a otro. Y como ya sabéis, las herramientas de diseño paramétrico me van a permitir pues trabajar en base a dimensiones y geometrías. Y aquí tengo una biblioteca de taladros que ya teníamos en SolidWorks y que también vamos a tener en las aplicaciones de diseño paramétrico en mi plataforma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear ese recubrimiento exterior con un poquito de espesor para ese grip, esa agarre adicional que vamos a aplicarle. Una vez que hemos creado ese grip, vamos a pasarme a mi herramienta de diseño generativo y mediante los diferentes operadores voy a ir creando esa especie de superficie de Voronoi o operadores de Voronoi para que yo pueda tener esa forma reticular, ¿no?, ese agarre con mucho más rozamiento que me va a permitir no solo comodidad, sino grip, sino agarre. Todas estas herramientas no van a estar exentas de tener revisiones, cambios, por lo tanto, todas esas herramientas de trazabilidad y de diferentes revisiones van a seguir estando patentes, aunque el diseño sea orgánico. Para la impresión 3D tendríamos esta herramienta que me permite definir el área o el cubicaje de mi área de impresión 3D o impresora 3D y marcar dónde vamos a necesitar o ver dónde vamos a necesitar soporte en rojo y según el espesor de capa vamos a poder ver dónde se formarían esas pequeñas superficies, ¿no? O esa donde cómo quedarían las capas. Aquí tenemos la pieza impresa y vamos a ver por último ese vaciado o ese relleno del vaciado mediante las estructuras reticulares. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es mostraros la herramienta de diseño paramétrico. Aquí lo que estamos trabajando son con formas paramétricas. Aquí tenemos todo ese diseño que me va a permitir un diseño paramétrico y después darle una forma mucho más orgánica vinculándolo con Shape, que es la herramienta que me permite ese diseño mucho más orgánico, ese giro, esa torsión que veis en pantalla. Vuelvo a cambiar esa herramienta Shape o Design, me da igual porque voy a tener el asistente para taladro en ambos dos y lo aplico donde yo lo necesite.
Aquí estamos trabajando con superficie, que podríamos hacerlo de nuevo, y hacemos ese pequeño vaciado. Vale, no es superficie, pero bueno, como si fuese idéntico, ¿no? Creamos una estructura reticular, tenemos aquí el vaciado, seleccionamos las caras donde queremos aplicarlo y, como decíamos anteriormente, tenemos el asistente y además ciertas formas predefinidas. Seleccionamos la forma en diamante y jugamos con ese radio y esa altura o longitud de la estructura reticular. Una vez que hemos definido toda esa estructura reticular, lo dicho anteriormente, vamos a seguir teniendo toda esa estructura de aprobaciones para que podamos poder jugar con las diferentes revisiones. Una vez que yo me decido por una, voy a poder reemplazar, sustituir una por otra. ¿Veis? Aquí, como tengo un ensamblaje y con el shape puedo cambiar un modelo por otro. Tendremos las Smart Mates, esas relaciones de posición rápidas que decíamos anteriormente, para poder ubicar ese agarre donde considere oportuno. Tendremos una librería de tornillería también dentro de mi 3D Experience que me va a permitir guardar todos los diseños e introducir las tornillerías. Si intento bloquear un diseño y ya está bloqueado, puedo enviarle ese mensaje para que mi compañero lo libere. Y aquí tendríamos esos pedales que en este caso vamos a accionar manualmente, es decir, mediante nuestras manos. Y aquí tenemos todo el rediseño dentro de SolidWorks y ahora dentro de 3D Experience. Tendremos esa estructura de tareas en el panel Kanban, que es opcional, pero creemos que es muy interesante ya que vamos a tener esa visión general de lo que está hecho por hacer y en proceso. La siguiente bloque que vamos a ver va a ser el bloque de simulación, que me va a permitir realizar simulaciones avanzadas de mi modelo mediante Simulia, que es un portfolio de soluciones cuyo motor está basado en Abaqus. Vamos a ver diferentes herramientas de simulación y vamos a empezar con la simulación estructural, que me va a permitir análisis de diseño con comportamientos lineales y no lineales, ¿no? Puedo elegir el que considere oportuno, que esto me permite incluso desde estudiar o analizar el comportamiento de mis modelos en la zona posterior a la plastificación, o incluso materiales o modelos de materiales que no son lineales, ¿no? Como por ejemplo materiales hiperelásticos, etc. Habitualmente nosotros hemos dicho que estamos trabajando con un solver Abaqus. El resto de solver o muchos del resto de solvers son solvers implícitos, que cuando la solución es compleja o tiene escenarios muy complejos, como por ejemplo pueden ser impactos, test de caída, o sobre todo cuando la deformación es muy grande y es un cambio muy brusco, muy rápido, no pueden darnos una solución. Pero un solver dinámico explícito sí va a poder darnos solución. Además, vamos a tener, que es algo que suele preocuparnos y lo vamos a tener en casi todas las soluciones de simulación del portfolio de Simulia, vamos a tener ese Assistant Panel, ese asistente de simulación, ese wizard que me va a dar paso a paso el paso a paso de todo el modelado, todo el setup de mi análisis o de mi estudio de simulación. Vamos con la siguiente herramienta, que va a ser el análisis de vibración aleatoria, que me va a permitir, me va a dar la capacidad de poder analizar los efectos de una carga dinámica en mi modelo, mediante, por ejemplo, una curva, habitualmente la que utilizamos, la curva PSD, ¿no? De densidad de potencia espectral o Power Spectral Density, que me permite, ¿no?, analizar la respuesta en vida de las tensiones de diferentes tensiones en diferentes frecuencias de aplicación. Ya sabéis que esto es una especie de casi de análisis de fatiga, podríamos decir, donde en muchos casos la tensión de aplicación de esta tensión está por debajo de la tensión de plastificación, pero como es tan repetitiva, aunque no estamos cerca de la plastificación, sí puede causarnos la falla. Vamos a tener además adicionalmente una
amplia base de datos de materiales que, por supuesto, como toda base de datos que es finita, va a necesitar que ampliemos con nuestros materiales y, por supuesto, vamos a poder ampliarla. Además, tenemos una herramienta que me va a permitir calibrar los modelos materiales desde sus datos físicos. Una herramienta que os voy a presentar en el vídeo que me parece muy interesante es el Physics Simulation Review, que básicamente es una herramienta que me va a permitir ver en cualquier navegador, en cualquier sitio, los resultados sin necesidad de tener las capacidades de simulación. Solo vamos a tener la posibilidad de ver los resultados. Porque aunque una persona sea la persona encargada de hacer las simulaciones o de hacer todo ese modelado y ejecutar el estudio, nosotros vamos, o el resto del equipo, va a poder participar en esa toma de decisiones que muchas veces nos interesa que haya más de una mente participando, ¿no? Siguiente herramienta, la herramienta más clásica donde vamos a poder analizar, o análisis estructural la llamamos, el análisis estático. De aquí la solución es simplemente estático lineal. Los resultados que obtenemos son los clásicos, tensiones de von Mises y factor de seguridad. En el vídeo vamos a poder complementarlo con un análisis de durabilidad, que me va a permitir analizar el comportamiento a fatiga. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver si mi estructura o si mi modelo falla mediante el caso más habitual, que es el fallo de plastificación o la de tensión de von Mises o el factor de seguridad, que es lo mismo básicamente, según el modelo de plastificación que seleccionemos, y el análisis de fatiga. Si nosotros no estamos superando esa tensión de falla por plastificación, si la carga, aunque estemos lejos de esa carga de plastificación o ese límite elástico, si nosotros tenemos una carga muy repetitiva, podríamos fallar, pero a fatiga. Entonces también tendremos que analizar ese comportamiento y lo vamos a poder hacer directamente en 3D Spirit. Además, aquí tenemos una funcionalidad que va a permitir el análisis de estudios de fatiga de bajo ciclo y de largo ciclo, de ciclo alto, ¿no? Que son muchas repeticiones. Tendremos, ya sabéis que los datos que necesitamos para caracterizar un material para su estudio de fatiga son diferentes que los que necesitamos para un estudio lineal o un estudio no lineal, y por lo tanto tendremos una biblioteca específica con propiedades específicas para los estudios de fatiga, y además, como toda base de datos finita, va a ser susceptible de que necesitemos añadir nuevos materiales y, por supuesto, como decíamos anteriormente, también vamos a poder hacerlos aquí. Vamos a ver tres herramientas adicionales. La primera va a ser la herramienta que me va a permitir analizar la inyección de plástico de mi modelo para ver el llenado y el enfriamiento después del llenado de mi modelo y para poder ver los defectos que tengamos, por ejemplo, trampas de aire, marcas de llenado, alabeo, ¿no?, con warping, y también el solver que vamos a tener aquí va a ser Abaqus, que ya, como hemos dicho anteriormente, no es solo un solver que es líder en la industria, lo que significa es que nos genera confianza, ¿no?, que nos permite, sabemos que nos permite hacer simulaciones avanzadas y que lleva mucho recorrido dando resultados precisos, cercanos a la realidad, y eso nos va a ayudar a poder conocer mucho mejor nuestros modelos y sus cumplimiento de los requisitos mecánicos, ¿no?, o su comportamiento una vez lo hemos fabricado, sin necesidad incluso de hacer prototipos o reduciendo el número de prototipos, ¿no? Por supuesto, en esta herramienta para analizar el proceso de inyección de plástico tendremos ese panel de ayuda asistida para que sea muy fácil no solo empezar a utilizarla, sino continuar con ese uso más adelante para tener ese paso a paso o ese workflow marcado. Herramienta CFD, que me va a permitir analizar las presiones, las temperaturas de un fluido o de mi comportamiento, el comportamiento de mi modelo, por ejemplo, en diferentes modelos de turbulencia, que esos modelos de turbulencia van a ser muy avanzados, ¿no? Vamos a tener modelos de turbulencia un poco más complejos. Vamos a poder mallar y solucionar directamente con recursos en la nube, no necesitando tener un ordenador potente o no necesitando consumir recursos de mi equipo y permitiéndome así utilizar mi equipo para lo que yo lo necesito, que compute directamente en la nube. Vamos a tener también un asistente de trabajo o ese panel assistant que nos va a permitir ese paso a paso mediante un workflow que simplemente vamos a tener que ir rellenando paso a paso, y diferentes gráficas para ver el resultado, como veis ahora mismo en pantalla. La última herramienta que queremos mostraros antes del vídeo me va a permitir analizar el comportamiento
electromagnético en gráficas de campos lejanos y de campo eléctrico de mi modelo. Cada vez vamos a tener muchos más dispositivos eléctricos y vamos a tener que analizar la interferencia que pueden hacer entre sí estos campos a la hora de ubicarlos. Por eso va a ser muy interesante o muy importante que investiguemos la ubicación óptima o adecuada de esos dispositivos, analizando si existe interferencia o no entre ellos. Una vez que hemos visto esto, empezamos con esa simulación o con esa visualización de todas las simulaciones y vamos a hacer el foco en una de ellas. La primera de ellas, que es la que vemos en la parte superior, por ejemplo, va a ser la que teníamos un poco más avanzada, esa que me permite estudios lineales y no lineales. La herramienta de simulación, como decíamos anteriormente, al estar integrada en la nube, va a permitir utilizar el resto de aplicaciones, paneles Canvas, visualización, sin necesidad de tener un rol de simulación. Y una vez que yo he terminado mi diseño, vemos a la derecha ese asistente, ese panel de asistencia que me va a permitir ir paso a paso. Tenemos las librerías, como decíamos anteriormente, aplicamos materiales, aplicamos las cargas, veis que simplemente con verde se va rellenando todo lo que aplico. Y aquí tengo gráficas de tensión, de factor de seguridad, desplazamiento, tensión de vómitos, básicos de la industria que conocemos, sabemos interpretar y nos permiten analizar el modelo y optimizarlo. Estamos haciendo el análisis de vibración aleatoria, que me permite ver esa respuesta a diferentes tensiones, con diferentes frecuencias, ¿no? Y aquí veríamos los resultados que tenemos. No solo vamos a poder hacer este tipo de estudios, podemos hacer estudios incluso algo más clásico. Aquí vamos a hacer un análisis estático y vamos a complementarlo. Ya sabemos que no solo tenemos que analizar la falla por plastificación, sino que también tendríamos que analizar esa falla si esa carga está lejos, pero es muy repetitiva, con un análisis de durabilidad o un análisis de fatiga. Aquí vemos el análisis de vida, que es la gráfica habitual que solemos utilizar cuando trabajamos con análisis de durabilidad o de fatiga, y lo que vamos a hacer es un rediseño. Vamos a cambiar el espesor y ahora solo tendríamos, como es una herramienta totalmente integrada, que actualizar los cambios. ¿Qué me permite esto? Perder menos tiempo con cada rediseño, trabajar de una forma muy cómoda. Analizamos, sin ni siquiera tener un rol de simulación, los resultados a doble pantalla en cualquier equipo. Y ahora vamos a ver los análisis de simulación de fluido. A la derecha tenemos el panel, el asistente, el panel assistant, que nos va a ayudar. Vamos a poder introducir pues, los puntos de llenado, cambiar espesor, todo lo que necesitemos con esta herramienta que me va a permitir analizar el tiempo de llenado y las temperaturas o el tiempo de enfriamiento. ¿Veis cómo está en verde lo que voy complementando en ese asistente y se va poniendo en verde lo que voy complementando? Vamos a ubicar y definir esos puntos de inyección y cuando lo tengo todo en verde puedo simular y obtener los resultados. Vamos a hacer un rediseño y, como decíamos, como también es una herramienta integrada, tan solo tengo que actualizar los resultados, volver a lanzar mi estudio con el setup ya hecho y ver cómo es el comportamiento, ¿vale? Podría hacer cualquier cambio. En este caso, lo que estamos haciendo es añadiendo un pequeño factor de escala que vamos a necesitar para que después la retracción nos dé la forma que necesitamos y analizamos todos los resultados directamente en un navegador sin necesidad, lo dicho, de tener la herramienta de simulación solo para ese análisis, no por parte del resto del equipo. Tenemos de nuevo la herramienta ahora, en este caso, de análisis de fluido. A la derecha tenemos ese asistente con cheque verde y cheque rojo para saber si estamos funcionando. Veis que esa integración y ese inicio de uso de la aplicación va a ser muy rápido. Aquí estamos lanzando el estudio directamente en la nube para no consumir recursos. Y aquí tenemos esta gráfica que me muestra la variación de la presión mediante estas líneas de flujo. Vemos ahí con los diferentes códigos de colores cómo cambia esa presión. Siguiente estudio, la última herramienta que os vamos a mostrar en este bloque. Vamos a ver el comportamiento del campo electromagnético y en nuestra bicicleta. Vamos a ver cómo ese dispositivo se comporta y se interacciona con otros dispositivos que podamos ubicar. Aquí tendríamos los resultados y podríamos jugar con los diferentes límites de mi gráfica, ¿no? Y al final se trata de poder tomar las decisiones de una forma colectiva. Y aquí tendríamos ese repaso de todos los estudios que hemos hecho mediante un dashboard, o muchas veces
a llamarlo incluso un escritorio, donde podría tener esa imagen global colectiva de todo. Aprobamos esta tarea para que todo el equipo sepa que hemos terminado el diseño y, o con el estudio de simulación de nuestro diseño, pasamos a la siguiente herramienta. Último bloque que vamos a ver va a ser la herramienta de fabricación inteligente, o Smart Manufacturing, lo hemos llamado a este bloque. ¿Qué vamos a ver aquí? Lo primero, nos gustaría que la mirada se ampliase, que tuviésemos la mente abierta. No vamos a ver solo una herramienta de fabricación clásica para crear un código G, de fabricación, de arranque de viruta de una pieza. Vamos a poder ver fabricación aditiva, vamos a poder ver si podemos fabricar eso, si necesitamos cambiar la pieza, si vamos a poder crear un gemelo digital de los robots que tengo dentro de mi empresa para alimentar esa materia prima, incluso de los flujos logísticos de mi empresa. Se trata de no solo ver una herramienta que me permite lanzar el código G y fabricar una pieza, sino una mirada más global que me permitiría simular directamente cómo va a funcionar toda mi planta. Primera herramienta, lo más básico. Empezamos directamente solo con comprobación de si podemos fabricar, sea por fabricación aditiva o por arranque de viruta o tecnología sustractiva. Vamos a tener resultados súper sencillos y gráficos que me va a permitir incluso compartir con el resto de mi equipo. Y además me va a permitir las clásicas capacidades de fresado. Si necesito simular cómo va a ser el fresado, voy a tener ese de 2,5 a 3,2 ejes. Por ejemplo, el resto de herramientas también vamos a tener netting y electroerosión por hilo. Podemos guardar diferentes estándares o diferentes configuraciones, como pueden ser, por ejemplo, mis herramientas, mis parámetros más habituales o los que tengo en las diferentes máquinas o torretas que yo monto. Y también vamos a poder tener gemelos virtuales. Esto es un concepto que vamos a repetir bastante, espero que no os resulte demasiado repetitivo. Vamos a poder tener un gemelo virtual de todo nuestro equipo o toda nuestra máquina CNC, permitiéndonos no tener que parar o que fallar, sino que simplemente vamos a ver cómo se comporta ese gemelo virtual y analizar los errores incluso antes de que ocurran para poder anticiparnos sin necesidad de que esté parada nuestra máquina. Siguiente paso. Cada vez está más implantado en la industria que no vamos a tener una persona alimentando este centro de trabajo, este CNC. Vamos a tener un brazo articulado o un robot o un cobot. Que esto me va a permitir poder automatizar este proceso. Habitualmente nos comentáis que la programación de estos robots tiene que ser en offline y tenéis que tenerlo parado, algo que es que puede ser problemático, ya que estáis perdiendo tiempo o estamos perdiendo tiempo de trabajo, lo que nos puede permitir o nos puede conllevar no llegar a la fecha de entrega a tiempo. Y ahora vamos a poder hacerlo directamente con nuestro modelo o gemelo virtual. Vamos a tener diferentes modelos ya volcados en librerías, de los modelos más habituales dentro de la industria, los más populares y además traductores. ¿Qué más vamos a tener? Aparte de ese gemelo virtual que me permite programar y analizar el comportamiento sin necesidad de estar parando toda la fábrica, toda esta parte de la fabricación. Además vamos a tener modelos cinemáticos complejos que me van a permitir analizar todas las inercias, velocidades de mi modelo. Lo veremos en el vídeo y nos vamos a tener un pelín en eso. Y por último, le damos ya la vuelta de tuerca última, ¿no? El punto más allá. Toda nuestro layout, toda nuestra planta, vamos a poder ver su comportamiento, creando un gemelo digital de toda nuestra fábrica y viendo, por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo es la alimentación de las materias primas o la llegada de las materias primas y cómo tenemos que diseñarla a ese brazo articulado, ese robot que teníamos anteriormente o que hemos definido anteriormente. Vamos a ver un vídeo de todo el proceso. Como siempre me gusta decir, siempre que presento herramientas de fabricación, en la mayoría de los casos no solo se trata, ¿no?, de que tengamos un diseño, veamos una necesidad, hagamos un diseño, lo hagamos atractivo, sino vamos a tener que hacerlo fabricable y no solo después de hacerlo fabricable, sino que además vamos a tener que fabricarlo, sea nosotros o sea alguno de nuestros colaboradores. Si tenemos esas necesidades de fabricación, aquí dentro de la 3D Experience vamos a poder analizar y preparar todo ese proceso de fabricación, como hemos dicho, desde el punto más básico hasta puntos muy avanzados y no tan habituales. Lo primero que vamos a hacer, lo que decíamos, punto 0, chequear si vamos a poder fabricarlo. Desactivamos la fabricación aditiva en este caso. Vamos a ver si podemos hacerlo mediante un proceso sustractivo de arranque de viruta.
es decir, mecanizado clásico. Vemos aquí que hay zonas en rojo. Como decíamos, la interpretación de los resultados es muy sencilla y vemos que no podemos hacerlo porque la herramienta es o la pieza es muy alta. Marcamos una nota o creamos esa anotación y vamos a compartirla con nuestro equipo. Nuestro equipo, una vez le compartimos esa nota, lo que nos va a proponer es un rediseño y este va a ser el nuevo diseño, la nueva revisión. Reemplazamos por la versión más actualizada o por otra pieza, si lo hemos creado como si fuese otra pieza, como queramos analizar, y aquí vamos a analizar si podemos fabricarlo por aditiva o por fabricación clásica o arranque de viruta. Y ahora, si necesitamos crear todo ese proceso de mecanizado, lo podemos hacer directamente con la plataforma 3D, con mi torreta, mis herramientas, ¿vale? Y vamos a ver cómo es ese proceso de simulación. Vamos a definir planos de seguridad, ciclos de desgaste de contaminado, y podríamos ver cómo sería ese proceso de fabricación directamente en mi aplicación de fabricación dentro de 3D Printing, con ese gemelo digital que decíamos anteriormente. Siguiente paso, no queremos alimentar este CNC mediante una persona, vamos a automatizarlo y tendríamos aquí el flujo de trabajo. Lo dicho, no solo vamos a poder ni ver cómo es esta alimentación, sino que vamos a poder meterle cinemática compleja, pues, velocidades, inercias, y tendremos esta opción que es muy interesante, que me va a permitir definir el punto de cocción de forma automática, y con ese paso a paso, ese rojo verde, me va a permitir definir dónde puede estar ubicada mi brazo articulado, mi robot. Y aquí tendríamos esa simulación. Y ahora vamos al último paso que os proponemos en la sesión de hoy, ¿no? Que sería ese proceso de flujo logístico de alimentación de materia prima. Vamos a ver cómo tenemos que optimizarlo para que funcione correctamente. Y aquí podríamos ver todos los recursos, todas las materias primas y todas las cintas transportadoras de mi modelo, cómo funcionan, dónde podría haber problemas del flujo logístico o problemas dentro del flujo de fabricación, desde una mirada muy amplia para conocer los errores incluso antes de que ocurran. Podernos anticipar con este gemelo digital, sin tener que estar nunca la fábrica parada. Esto es todo por la sesión. En la sesión de hoy recordamos que tenemos 3 sesiones más donde no solo vemos los conceptos de 3D Experience, donde vemos además herramientas de CAD clásicos y del resto de portfolio de soluciones de SolidWorks, donde incluimos como siempre simulación, gestión documental con PDM, diseño eléctrico, etc. Y este último bloque donde hemos visto las capacidades fundamentales de 3D Experience, que ahora se incluyen dentro de Cloud Services, y algunas de las funcionalidades adicionales, que además hay muchas más cositas que no vamos a poder ver en estas sesiones. Si tenéis más dudas, como siempre, ya sabéis que podéis escribirnos a nuestra página web, donde ahí tenemos un bloque de contacto. Y si no tenéis ninguna duda más, nos gustaría desearos un buen fin de semana y además unas felices fiestas, ¿no? Porque estamos a día 22 de diciembre, nos gustaría que tuvieseis unas felices fiestas. Y, oye, que también a ver si os ha tocado el gordo, que eso nunca viene mal, ¿no? Que también, por último, deciros muchas gracias por vuestro tiempo de parte de todo el equipo del Origen. Feliz Navidad y hasta la próxima, chicos.